Hola chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches. A partir de hoy les voy a empezar a hacer algunos videitos para que podamos empezar a trabajar de una manera más sencilla o más similar a lo que hacíamos en clase. Hoy lo único que les voy a pedir es que tengan a mano la carpeta que van a usar este año, la carpeta o el cuaderno, como hayan elegido ustedes, y tomen apuntes de lo que vamos a trabajar. La idea es ver si con lo que yo les explico podemos empezar a armar un cuadrito explicativo. Yo después les voy a mandar el formato para que ustedes lo tengan, pero la idea es esa, nada más. Mirar, pueden retroceder, avanzar 1000 veces si ven que voy muy rápido, y después también cuando nos juntemos me pueden ir haciendo todas las consultas que tengan, ¿sí? Bueno, empezamos entonces. Tengo que aprender también a usar bien esto. Bien. Acá vamos. Vamos a empezar a trabajar con el primer temita que tenemos este año. Voy a achicar un poquito la pantalla. Así podemos ver lo que tenemos que trabajar. Bien, esperen que voy para atrás porque todo esto no va todavía. Empezamos desde acá. Bien, este año vamos a trabajar con Revolución de Mayo y ustedes es un tema que lo vieron un montón en años anteriores, en primaria, 25 de mayo ya se acerca. No creo que todavía estemos en el colegio para tener ese feriado, pero bueno, momento entonces de empezar a trabajar con esto. Nosotros, yo les había dejado para las primeras actividades que habíamos hecho, más que nada, qué había pasado con la Revolución Francesa y cómo esa revolución llegaba hasta nuestros días. Bueno, la Revolución de Mayo está muy relacionada con la Revolución Francesa. Es más, si no se hubiera dado la Revolución Francesa, quizás nuestra revolución hubiera sido distinta. Entonces, para empezar a trabajar con esta revolución que es, la idea no es trabajarla como la trabajaban quizás en otros años de manera más sencilla, sino de manera profunda, viendo distintos actores cómo se meten en la revolución, qué pensaban, qué buscaban, a quiénes les servía, a quiénes no. Vamos a empezar a pensarnos, a situar primero en lo que pasaba en Europa. Entonces, esta clase solamente trabajamos con Europa, después tenemos tiempo de ir avanzando. Bien, una de las cosas que decíamos para empezar es que en 1789 en Francia va a haber una revolución que teniendo en cuenta lo que ustedes fueron trabajando en sus documentos que me mandaron, los principios básicos es defender la libertad de todos los ciudadanos, buscar la igualdad y buscar la fraternidad entre los distintos grupos y no solamente que sea un Estado que domine al resto. Y una de las cosas principales que también apareció mucho en lo que ustedes se van poniendo, la soberanía del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo es el que tiene en realidad el poder y es el que tiene que gobernar. Ya no aceptan más que un rey en nombre de Dios gobierne. El poder a partir de ahora lo tiene el pueblo. Un pueblo todavía distinto al que pensamos ahora, donde están incluidas todas las personas. El pueblo francés de ese momento eran más que nada burgueses, gente con estudios, con un trabajo o con un oficio, pero todos aquellos que estaban separados de la sociedad, todos aquellos que eran marginados, también fueron marginados en la Revolución Francesa. Es otro paso más el que se tiene que dar para incluir a los sectores populares, de verdad, a los sectores más bajos de la sociedad. Pero bueno, para empezar entonces decimos, en 1789 en Francia se da una revolución. No vamos a estudiar en profundidad esta revolución, sino que más que nada que vamos a ver que a partir de 1804, o sea, unos años después, vamos a tener que en Francia va a comenzar un imperio, va a tomar el poder un emperador que se va a llamar Napoleón Bonaparte, que va a empezar a extender los dominios de Francia sobre toda Europa. Por eso hablamos que es un imperio. Y les puse esta imagen para que aparte este año vayamos haciendo análisis de imágenes. Fíjense a quién tenemos en la imagen. Este es el Papa. ¿Se acuerdan que decíamos que el poder siempre venía de Dios? Entonces el Papa era el que coronaba a los reyes.
Fíjense lo que hace Napoleón Bonaparte. El Papa, en el momento que le va a poner la corona a su esposa, que va a ser la reina, directamente el Papa va a hacer este gesto, fíjense que está medio enojado, ¿no? Napoleón Bonaparte le saca de las manos el poder al Papa, le saca la corona y dice, no, no, señor, yo soy la autoridad, entonces yo le doy el poder a mi esposa. Ya vamos a tener entonces un poder distinto a lo que se daba en el momento, ya la autoridad del Papa, de la religión, cada vez va a estar siendo dejada de lado. Entonces, si bien va a ser un rey muy particular y distinto a los anteriores. Va a tener en cuenta también para gobernar muchas de las libertades que tenía en muchas de las libertades que son los principios de la Revolución Francesa. Decimos, fíjense entonces, Napoleón coronando a su esposa. Bien. Francia va a ser un imperio. Veamos un poquito cómo está Francia. Este es un mapa actual, pero más o menos para la época nos va a servir. Acá tenemos a Francia, ¿sí? Porque a veces nos cuesta entender las cosas porque no sabemos de memoria todos los países europeos. Entonces está bueno que veamos el mapita. Francia, en este momento. La tenemos acá. Decíamos, tenía, primero hizo la Revolución Francesa en París, después de a poquito se fue llevando a todos lados, y en 1804 va a tener a un emperador. ¿Qué va a hacer el emperador? Va a querer conquistar a todos los países que tiene alrededor. Ahora, ustedes, el año pasado, ¿se acuerdan de qué países estuvieron hablando europeos? Seguramente estuvieron hablando de España por las colonias que tiene en América, pero también había alguien que le hacía, otro país que le estaba haciendo sombra a España, era Inglaterra, era el Reino Unido. Entonces, Francia va a tener que buscar la manera de ir conquistando, de ir dominando todo. Con España al principio no tiene problema porque son aliados. Francia y España en política internacional siempre se iban moviendo juntos y estos dos países van a tener un enemigo en común, que va a ser el Reino Unido. Inglaterra, ¿se acuerdan que el año pasado habían estudiado, por ejemplo, el dominio de los mares que tenía Inglaterra, con los piratas que les sacaban territorio, que les sacaban los productos que de América llegaban a España? ¿Y se acuerdan que en el Reino Unido aparte se estaba dando algo particular? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué estaba pasando en Inglaterra para 1804, 1805? Estaba en plena primera revolución industrial, ¿sí? En Inglaterra se había comenzado a utilizar la máquina a vapor y a partir de eso había cambiado la forma de producir de manera rotunda, por eso hablábamos de una revolución. Y dentro de estos cambios, entonces, cada vez Inglaterra se va a transformar en un país más poderoso porque va a poder vender sus productos a todo el mundo de una manera mucho más económica que lo producen otros. Ahora, estos productos siempre van a ir por mar hacia otros países, ¿sí? Ahora, por un lado tiene la revolución industrial. Y pasa algo más. También va a tener, a partir principalmente de 1805, una guerra contra Francia y España, que va a ser la batalla de Trafalgar. Y en esta batalla Inglaterra se va a imponer sobre los barcos franceses y los españoles y les va a hundir toda la flota que tienen España y Francia. Entonces, miramos de nuevo este mapita. Inglaterra en plena revolución industrial. Francia ya está sin barcos y España también. ¿Quién va a poder empezar a dominar todos los mares sin tener discusión alguna? Inglaterra. Es más, cada vez se le hace más difícil a España el comerciar con sus colonias porque cada vez tiene menos barcos. Y Francia se mete en un problema entonces, dice, si quiero ser una potencia,
quiero dominar toda Europa, voy a tener que eliminar de alguna manera al Reino Unido. ¿Qué planes se les ocurren a ustedes para poder eliminar a esta gran potencia industrializada? Atacarla sería lo más fácil de todo. Y Napoleón tenía el ejército más poderoso de Europa. Ahora tengo un problema. ¿Qué problema me puede estar surgiendo? ¿Cómo voy con mis tropas de Francia al Reino Unido si no tengo barcos? Entonces ya, por barco no la puedo atacar. Que sea una isla, Gran Bretaña la ayuda para mantenerse aislada. ¿De qué otra manera la puedo atacar? Por mar no puedo. Por aire, en el momento todavía aviones no existían, sí van a existir globos aerostáticos, pero imagínense que a ver, disculpen. Va a ser muy difícil. Esperen que me estoy quedando sin batería. ¿Sí? Decíamos, atacar con globos aerostáticos, que era la única manera de hacer un ataque aéreo, no sirve porque es muy lento, voy a depender mucho de los vientos, y aparte apenas se está acercando un globo aerostático, el Reino Unido con sus cañones lo puede destrozar y ya está, a otra cosa. No hay ningún problema, disculpen, cañones todavía en la época no se usaban. Con sus ballestas lo pueden empezar a derrotar. Sí, cañones sí se usaban, disculpen. Vamos de nuevo. Reino Unido con sus cañones pueden empezar a tirarle a estos globos aerostáticos. Francia tiene un problema, no la puede atacar por mar, no la puede atacar por aire. Se les ocurre hacer un túnel, pero en el momento tecnología para hacer un túnel por debajo del mar del norte no había. En la actualidad sí, se conectan en esta zona. Hay un túnel que se llama el Eurotúnel que une al Reino Unido con Francia, pero en 1805 no hay nada de esto. ¿Qué hacemos? Francia puede decir, bueno, está bien, ya está, que el Reino Unido siga siendo una potencia, pero Francia no quiere. Entonces se le ocurre otra idea. Francia de a poquito va a ir conquistando todos los países que tiene alrededor. España no la necesita conquistar porque son aliados. Entonces dice, para debilitar al Reino Unido, lo que voy a hacer es un bloqueo económico continental. Inglaterra es una potencia porque tiene fábricas, porque realiza muchos productos que después puede vender a bajo costo en todos lados. No tiene competencia. Ahora, ¿qué pasa? Si Inglaterra no tiene lugar para vender sus productos, empieza a tener cada vez menos poder. Entonces lo que se le ocurre hacer a Francia es poner, no tiene barcos para rodear toda Europa, dijimos, porque los barcos los había perdido. Pero sí tiene muchos soldados, entonces empieza a poner en todos los puertos europeos, soldados franceses que prohíben que desembarquen productos ingleses. Los barcos ingleses entonces tienen prohibido el ingreso. Listo. Francia entonces tiene todo resuelto. A partir de este momento, Francia empieza a conquistar lo que sí puede, que es Europa. A España decíamos que todavía no porque eran aliados, no lo necesitaban. E Inglaterra va a tener un gran problema. Tiene mucha producción, pero no tiene a quién vendérsela. Entonces Inglaterra va a empezar a pensar otra manera de comercializar sus productos, otros puntos de comercio. Y es así, lo vamos a ver después, Inglaterra decide venir hasta el Río de la Plata a vender sus productos en América. Total, España tenía pocos barcos, no llegaban los productos a América, entonces directamente dice, voy a atacar puertos españoles para vender mis productos en América. Eso va a ser otra historia que la vamos a ver después. Por ahora nos quedamos en Francia. Decíamos Francia, vamos para atrás con lo que estábamos trabajando.
Francia hace una revolución, después tiene un emperador que empieza a conquistar toda Europa y para frenar el avance inglés realiza un bloqueo. También trabajamos, fíjense, esto es como estaba Europa al momento. España tenía todas las colonias americanas, ¿sí? Y Portugal tenía, por ejemplo, Brasil. Esto es lo que ustedes estuvieron trabajando. Acá ya tenemos Inglaterra, que también tenía colonias, estas ya se habían independizado para 1800, ya empezamos a hablar de los Estados Unidos, pero ya la única que va a poder ir por los mares, por donde quiera, va a ser Inglaterra. Y cuando le cierran todo el comercio de Europa, Inglaterra va a buscar nuevos lugares en el continente americano para llevar sus productos. ¿Sí? Invasiones inglesas la vemos después. Avanzamos un poquito más. Bien, esto ya lo trabajamos. Inglaterra, plena revolución industrial. Tiene muchos barcos porque destruyó todo en la batalla de Trafalgar, pero no puede comerciar con Europa. Bien, avanzamos. Ahora, ¿qué pasa? Veamos un poquito este mapa. Francia cerró todo el territorio. Ahora hubo un problema. España obviamente deja que estén los soldados franceses en los puertos, cerrando el comercio, no hay problema. Pero hay un problema. Fíjense, acá tenemos a Portugal. Portugal acá también debería estar todo cerrado, porque era la orden de Napoleón Bonaparte que se cierren todos los puertos, pero Portugal tenía una alianza antigua con Inglaterra. Entonces Portugal, si bien tenía algunos puertos defendidos por los franceses, en general, poco a poco, estos no le hacen caso a los franceses y dicen, nosotros vamos a seguir comerciando con Inglaterra. Ahora, si Inglaterra puede ingresar sus productos por Portugal y acá se rompe entonces el bloqueo, una vez que los productos llegan al continente, rápidamente, por miles de caminos, se pueden ir distribuyendo por toda Europa. Entonces, Francia empieza a tener un gran problema, que es que Inglaterra encontró una puerta en Europa. Entonces ya todo el plan de Francia de debilitar a Inglaterra ya no está sirviendo. Entonces Inglaterra, que está ingresando productos, está tranquila, no se ve de alguna manera debilitado su poder, y Francia está re enojado con Napoleón Bonaparte, que dice, mi gran imperio, fíjense cómo fue conquistando todo lo que tiene alrededor, mi gran imperio va a caer, porque no puedo ser la máxima autoridad de Europa si tengo Inglaterra que hace lo que quiere. Entonces, ¿qué plan va a tener? Dice, vamos a ir a conquistar Portugal. Francia entonces tiene que ir a conquistar Portugal para evitar que los reyes portugueses sigan comerciando, sigan habilitando los puertos para que lleguen los ingleses. ¿Vamos hasta acá? ¿Por dónde puede ir Francia a atacar? Por el mar. ¿Pero tiene barcos para ir por mar? No. ¿Por dónde puede ir entonces? Por tierra. ¿Puede pasar por España? Sí, porque son aliados. Entonces hace un acuerdo con el rey de España y le dice, voy a pasar por tu territorio, dame permiso. Le dice, el rey de España se llamaba Carlos IV. Le dice, dame permiso de pasar por tu territorio para ir a atacar a los franceses. ¿Sí? A los portugueses, disculpen. El rey de España le dice, bueno, pasa. Ahora, ¿qué problema puede haber si el ejército pasa por acá? El gran problema puede ser que Napoleón se quiera quedar con este territorio. Y es lo que está haciendo en muchos lugares, está sacando a los reyes de los distintos países y los está cambiando por reyes que son familia de él, está poniendo autoridades francesas. Entonces los españoles tienen un gran problema, por un lado. El rey le dice, sí, pasa, no te das problema, pasa con toda tu tropa. El pueblo español empieza a tener miedo, dice,
Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a dar permiso a un rey francés de que pase por el territorio? Y ahí empiezan los problemas y nos vamos a ir a Francia. A España, disculpen. ¿Cuál era el plan de Napoleón? Pasar de Francia, que la tengo acá, a Portugal. ¿Sí? Y es lo primero que hace. Cuando quiere hacer esto, cuando van a pasar las tropas, el rey español, que se llama Carlos IV, que es el que hace el acuerdo con Napoleón, se le arma tanto revuelo, tantas revueltas se empiezan a hacer en toda España, que directamente tiene que renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque lo están acusando de que está vendiendo el país, está dejando entrar a un ejército imperialista a su territorio. Entonces, Carlos IV va a dejar el poder, va a renunciar a su cargo, va a abdicar, se dice cuando un rey renuncia a su cargo, y va a quedar en el trono su hijo, que se llama Fernando VII, este que tenemos acá. Papá, hijo. El papá, Carlos IV, deja entrar a los franceses. Frente a eso, tiene que renunciar y aparece Fernando VII. Ahora, hasta acá vamos. La última imagen todavía no la miramos. Tengo que aprender todavía a hacer las animaciones para que entren, bajen personajes, pero bueno, denme tiempo, ya lo voy a hacer más lindo. Volvemos para atrás, así veíamos lo que estaba pasando. Napoleón pasa con su ejército, despelota en España, sacan un rey, ponen a otro, está gobernando Fernando VII hasta ahora. Napoleón pasa con su ejército, va hasta Portugal. ¿Qué hacen los reyes portugueses cuando ven que se ven cercados por los franceses? Directamente se escapan. Los reyes portugueses se escapan y se van a vivir a Brasil, que era una colonia de ellos. Entonces ya Francia se queda con todo el territorio. Hasta acá no hay problema, porque los franceses hicieron lo que tenían que hacer, lo que decían que iban a hacer, que era atacar Portugal. Se quedan con el reino de Portugal, pero hay un problema, tengo todo Portugal lleno de tropas. ¿Qué va a aprovechar entonces hacer Napoleón Bonaparte? Va a aprovechar que tiene a todo su ejército acá y va a empezar a atacar por distintos lugares España. La ataca. Toma también toda España. Al final, los que decían que Napoleón iba a conquistar España tenían razón. ¿Sí? Entonces, esta alianza que había entre franceses y españoles se rompió, ya está. Por primera vez un rey francés domina España. Y vamos de nuevo a la fotito. Y la dejamos acá. ¿Quién toma el poder en España? Ya Carlos IV no tiene el poder. Fernando VII le pasó, es el rey de España, ¿no? Bueno, Napoleón Bonaparte, ¿qué hace? Los captura a los dos, a Fernando y también al padre por si acaso que quisiera volver al poder, los captura y los encierra en un castillo, que es el castillo de Bayona, que está justo en el límite entre España y Francia. Los encierra en el castillo y dice, ya está, ustedes, su familia no gobierna nunca más. A partir de este momento va a gobernar mi hermano, que se llama José Bonaparte. A partir entonces de 1808, que se da esta invasión de Napoleón al territorio español, pierde el poder los reyes españoles y viene un rey que es un rey invasor, porque Napoleón pone a su hermano José Bonaparte. Secretito o curiosidad de la historia, José a los que se llaman José en España le dicen Pepe. Y para burlarse un poco de este personaje lo llamaban Pepe Botella. Le gustaba tomar, no era tampoco un borracho, como lo hicieron pasar muchos en la historia. Era una persona que le gustaban los vinos españoles, que en realidad son vinos de muy buena calidad. Entonces se lo acusaba de ser borracho, de ser inepto para gobernar y se lo empezó a llamar Pepe Botella. Ahora,
España tiene un problema, está invadida, no tiene a los reyes legítimos, ni a uno que entregó el territorio, ni a su hijo, sino que están con un rey invasor. Antes de avanzar, ¿qué pasa con este rey invasor? Hablemos un poquito de dónde están encerrados. Están encerrados en un castillo, el castillo de Bayona. No es que los encierran en una cárcel común, ni les ponen grilletes, ni le ponen esposa y le dicen acá se quedan, no. Les van a decir, los ponen en este castillo, se muda con toda su familia, Fernando, Carlos, es más, se muda padre e hijo, todos juntos, se van con toda su corte, toda su comitiva, y viven en el castillo. Lo único que no pueden hacer es salir del castillo. Los soldados franceses están custodiando el castillo y ya está, así que no es que tampoco están súper encarcelados como nos imaginaríamos nosotros en una cárcel de Argentina, ¿sí? Nada que ver. Siguen como reyes, pero sin poder actuar en la política de España. Bien, España está con un rey invasor. Y miren lo que va a pasar ahora. Siempre en España, ¿se acuerdan que en Francia decíamos Napoleón no deja que la corona se la ponga el Papa, sino que directamente se la pone él a su esposa para decir, el poder no lo tiene Dios, sino que lo tengo yo? Bueno, en España esto no se da porque en general son muy religiosos los españoles, más que nada en este momento todavía, después van a cambiar las cosas para los reyes, pero todavía en España siguen con la misma mirada. El que tiene la autoridad, la máxima autoridad es Dios. Dios elige a quién va a gobernar, elige a la familia, y cuando elige que un rey tenga hijos, quiere decir que también le está dando una sucesión a este rey. Entonces, Dios es la máxima autoridad. Dios entonces gobierna le da el poder al rey, y el rey, como tiene el poder de Dios, puede gobernar. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Ahora qué pasa? Voy a ir a las diapositivas, así las voy editando con ustedes y vamos viendo. ¿Qué pasa si yo saco al rey? No tengo más al rey, porque ¿qué pasó? El rey está preso. ¿Tienen un rey? Sí, pero es un rey invasor. Entonces, los españoles van a decir, ese no es rey, porque Dios no quiso que invada nuestro territorio. La verdadera autoridad la tenemos encerrada, está presa en el castillo de Bayona. Entonces, si Dios es la máxima autoridad, ¿a quién le puede dar la autoridad? Directamente, entonces, Dios le da la autoridad al pueblo. ¿Sí? Este pueblo va a aceptar al rey invasor, no, ni lo va a tener en cuenta. Y acá es donde cambian las cosas en España para siempre y se da también el principio que nos ayuda a que nosotros nos podamos separar de España. Acá estaba el rey no está. El pueblo entonces es el que va a empezar a gobernar en España. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Vamos a agregarlo acá. Dios nos da el poder a nosotros, pero todos juntos nosotros no podemos gobernar, porque somos muchos. Entonces vamos a crear las juntas de gobierno, donde cada parte de España manda un representante, un diputado, a estas juntas de gobierno para que gobiernen en nombre nuestro. ¿Qué es más importante, el pueblo o la junta de gobierno? El pueblo, porque el pueblo es el que le está dando poder a la junta. Sería así si le tengo que agregar flechitas. A ver si veo cómo le agrego flechitas. Insertar. Esto ustedes lo hacen rapidísimo. Pero bueno, es lo que hay. Dios. No, esta no es la mejor flecha que tengo que elegir. Ustedes pueden ir a buscar algo mientras que la profe aprende a usar. Insertar, vamos de nuevo. Formas. No, esto no.
Dios le va a dar el poder, decíamos, de paz. Dios le va a dar el poder directamente al pueblo. ¿Cómo? Ah, ahí está, ya entendí. Chin, chin, chin. Dios le da el poder directamente al pueblo. Y el pueblo entonces es el que le va a dar. Disculpen chicos, soy muy básica, se pueden reír, pueden hacer después. El pueblo es el que le va a dar el poder, horrible el color que elegí, el pueblo es el que le va a dar el poder entonces a la Junta de Gobierno. ¿Sí? Dios le da el poder al pueblo y el pueblo decide quién va a gobernar. Van a tener entonces, por un lado, un rey invasor, que no lo van a querer, y directamente el que va a gobernar en realidad en España van a ser las juntas de gobierno. ¿Sí? Vamos a la próxima. Siguiendo este mismo esquema, el rey ya no va a estar, van a estar las juntas de gobierno, ¿sí? El pueblo es el que gobierna a través de las juntas. Entonces, en 1808, ya con la invasión napoleónica, se va a crear en la ciudad de Sevilla, que es al sur de España, una junta que va a tener representantes, vamos a escribirlo, que esto es lo más importante de todo, con representantes españoles de cada parte de España y también desde las colonias americanas van a mandar representantes. ¿Sí? Esta junta, entonces, este pueblo va a gobernar, va a dar medidas para toda España y para América porque tiene representantes de España y de América. Ahora, José Bonaparte, Pepe Botella, ¿va a estar contento con estas juntas? No, obviamente que va a intentar de quitarlas bajo cualquier concepto. Siempre la Junta de Sevilla se empieza a reunir de manera secreta, pero en 1810 Napoleón encuentra, no, disculpen, José encuentra dónde se reúne esta junta y la disuelve, pone a todos los miembros presos. Ya no, entonces el pueblo de nuevo tiene que fijarse cómo va a gobernar. Ahora, tiene que mandar, supuestamente, para hacer una nueva junta tendrían que venir representantes de todas las partes de España y también de América, porque América es parte del Imperio Español. Ahora, los españoles están en una situación de apuro, porque están con un rey invasor, un rey que tomó a sus delegados, a sus diputados, que para ellos son los soberanos, los toma prisioneros, dice, no podemos estar perdiendo tiempo de llamar a los americanos, a representantes de cada parte de España. Imagínense que se tardan meses si yo tengo que mandar una información por un barco que va a costar que llegue a todas las partes de América y que ellos decidan a quién van a mandar y si los esperamos puede pasar un año entre que pasa todo eso. Y como están en un periodo de invasión, que están invadidos por los franceses, dicen vamos a hacerlo más rápido. Vamos a hacer un Consejo de Cádiz. Va a tener representantes españoles, pero en este Consejo de Cádiz no hay tiempo para llamar a los americanos para que vengan a este consejo. Entonces, de la Junta vamos a pasar, decíamos, a un consejo. ¿Sí?
Estos españoles, esto aparece a partir del 14 de mayo. A mí me quedó una letra más. Esto pasa a partir del 14 de mayo. Los americanos van a estar contentos con que en España haya un consejo que gobierne y les manden decisiones para tomar sin tener en cuenta las opiniones americanas. Para nada. Los americanos dicen, ¿por qué nos va a gobernar un pueblo que no es el nuestro? En este consejo no está representado el pueblo americano. Y ahí entonces es donde cambia todo. Y lo que dicen es, este lugar, en realidad para América estaría así, estaría vacío. Voy a poner unos puntitos para que se note que está vacío. El pueblo americano, que Dios le dio el poder también al pueblo americano, el pueblo americano no tiene una autoridad, no tiene una representación, no tiene diputados que los gobiernen, que los representen. Entonces es ahí cuando en América empieza a resonar en distintos lugares la idea de tener una autoridad propia. Dicen, Dios siempre le da poder al rey. El rey nuestro es el rey español, somos una colonia española, eso todavía no se discute. Pero sí están diciendo, si el rey no está y no aceptamos al rey, a Pepe Botella, a José Bonaparte, si no lo aceptamos y tampoco vamos a aceptar que el Consejo de Cádiz gobierne sin nosotros, directamente en distintas partes de América se empiezan a hacer revoluciones para ver a quién van a poner, a quién va a tener el poder. Y lo que sucede el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, en el antiguo virreinato del Río de la Plata, es hacer una primera junta de gobierno. Entonces, a partir de 1810, del 25 de mayo de 1810, por todo lo que está pasando en Europa y por la invasión de Napoleón a España y porque España decide gobernarse sin hacerle caso al rey y hace juntas y después las descubre José Bonaparte y tienen que hacer un consejo, a partir de todo eso es que nosotros en el Río de la Plata decidimos también hacer una junta de gobierno que represente al pueblo del antiguo reinato Así entonces, entendiendo cómo fue todo el proceso, podemos ver que la Revolución de Mayo no es algo solamente que se da en nuestro territorio porque no queremos saber nada con España, ¿sí? Sino que tiene que ver más que nada con un proceso que también está viviendo España, que no nos puede estar ayudando, que directamente no tiene una autoridad legítima para gobernarnos, que decidimos nosotros tener una autoridad legítima que gobierne todo el territorio. ¿Cómo nos vamos a manejar a partir de ahora? Es otra historia y la vamos a empezar a ver las próximas clases de cómo se da la revolución. Pero sí es muy importante ver que si no se hubiera dado todo el problema en España, en la Revolución Francesa, si no hubiera aparecido Napoleón, después vamos a meter a Inglaterra, a ver cómo también Inglaterra nos ayuda a la Revolución de Mayo, si no se hubiera dado todo eso, quizás nuestra separación de España hubiera sido distinta. ¿Sí? Hasta acá llegamos hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Por ahora un cuadrito no me lo van a mandar en la clase de hoy porque le vamos a agregar más cosas a ese cuadro en las clases siguientes. Lo único que hacen, tratan de organizar esto en un cuadrito. Yo les digo, háganlo en la carpeta, les iba a mandar para que lo hagan en un Word, pero me parece más fácil que cada uno lo organice como quiere. Causas de la Revolución de Mayo, las causas externas, empezamos a trabajar y a partir de ahí tenemos qué pasa en Francia, qué pasa en Inglaterra y qué pasa en España. ¿Sí? Con eso hoy ya estamos. Bueno chicos, un abrazo enorme, enorme, enorme. Espero verlos pronto, parece que esto igual viene para largo, así que vamos a buscar este tipo de maneras para ir orientándonos y para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo grande, los quiero mucho. Nos vemos. Y ahora me fijo acá, apago la grabación. Un abrazo chicos, ahora sí.